Hoy tenemos nuestro segundo encuentro respecto al poder del dinero. ¿Cómo están ustedes? Les agradezco a los que me están acompañando. Y hoy nos vamos a sumergir en un tema que tengo una experiencia concreta vivida acá en este país. Hola Daniela, hola Florencia. Bien, gracias por estar. Y hay una realidad que está aconteciendo de la cual no se habla. Y extraña mucho, en particular en Argentina, que no se hablen de soluciones alternativas del dinero. En particular cuando sabemos que Argentina ha vivido situaciones muy innovadoras respecto al tema del dinero. Así que hoy nos vamos a sumergir en ese tema y nos vamos a descubrir, por ejemplo, una frase, ¿no? Basura que es su dinero, como en Curitiba, por ejemplo, una ciudad que aplicó alguna de las técnicas de intercambio y monedas alternativas, hizo un desarrollo sustentable de una ciudad que tenía problemas básicos como de vivir prácticamente entre la basura. Y todo esto se desarrolló con ideas de monedas alternativas. Hay muchos casos en el mundo de municipios, de regiones que están utilizando el tema de monedas alternativas y para resolver problemas, o sea que frente a la carencia plantean la creatividad. Bueno, ¿cómo vamos? Hoy les he preparado una clase que por ahí es un poquito larga, pero vamos a ir viendo cómo la dinamizamos, ¿sí? Quiero contarles que sigo trabajando en ver cómo vamos organizando este canal Filosofía de la Conciencia y ya tengo, digamos, conversaciones con una colega que probablemente pudiera ser lo que sería la playlist de la temática de la inteligencia artificial y ver cómo los límites y cómo podemos aplicar el tema de la inteligencia artificial a pensar y a crear nuevas dinámicas humanas. Aquí estamos en Filosofía de la Conciencia, un espacio para pensar desde un paradigma que tiene que ver con comprender, percibir al mundo como a partir de la conciencia sensible, es decir, a partir de darnos cuenta que somos con un otro en la construcción de las realidades. Así que ya nomás los saludo, y vamos a empezar con la presentación. ¿Mm? Como sabemos, estamos en estas tres clases pensando los dineros en la nueva humanidad. Ya hemos visto en la clase uno, hemos hecho un recorrido muy sintético de las posibilidades, o sea, de cómo se ha desarrollado el dinero hasta nuestro entendimiento del dinero que pretendemos tener todos hoy, que es el dinero fiduciario. En la clase de hoy le he cambiado un poquito el título, lo que no te dicen, el dinero alternativo. Esto es lo que vamos a ver hoy. La próxima clase nos vamos a meter en el mundo cripto y la timba financiera. Vamos a ver los temas que hoy vamos a tratar de profundizar. En principio, vamos a hacer una pequeña síntesis del dinero fiduciario, que es el dinero de la conciencia egocéntrica. Ustedes en el canal tienen un video de la conciencia egocéntrica para que comprendan cómo es la dinamización de la energía y como ha dicho Nikola Tesla, todo es energía vibrando en distintas frecuencias.
pero en particular en la conciencia egocéntrica se produce una forma de dinamizar la energía que es concentradora, ¿sí? Que centrifuga y acumula y acumula y acumula. Es como si fuera un tornado invertido el poder que tiene esa forma de construcción mental y de entendimientos, de ese paradigma que subyace, ¿sí? En todos los entendimientos que estuvimos viendo o fuimos recorriendo. Ahora, también es importante que veamos cómo diseñamos las realidades sociales. Vamos a comparar los valores egocéntricos y los valores sensibles, la evolución del dinero alternativo, mi experiencia en Argentina y qué se trata todo el tema de las monedas alternativas para finalmente tratar de ver cómo crear monedas alternativas. Este tema de monedas alternativas y todos estos instrumentos, esta clase es preliminar. Iré tratando temas particulares, casos específicos, ¿sí? Pero lo que pretendo en este encuentro es que tengamos lo que sería un mapeo abstracto de la problemática, de la situación, de la realidad respecto a las monedas alternativas. Bien, como síntesis de lo que vimos en la clase anterior, yo puedo decir que si tuviéramos un aparato circulatorio y este fuera el corazón, ¿sí? Estamos en una trombosis total, ¿sí? Es decir, este poder concentrador ha dejado sin energía al resto, sin circulación al resto del cuerpo. Exégesis, o sea, sobre el dinero, ¿qué podemos decir como síntesis de nuestro entendimiento del dinero? El dinero fiduciario, tal como está planteado en el poder de los estados de emitir moneda sin genuino respaldo, es solo una ficción que regula la energía planetaria. Es una ficción, ¿sí? Bien, cuyo resultado evidente es la concentración de energía humana en manos de algún poder central sobre el cual no me explayaré. Ya lo vimos, pero bueno, todo este entendimiento del dinero en un tema que vamos a hablar mucho más, que tiene que ver con cómo se construye esta dinámica concentradora de energía, lo vamos a ver en la tercer clase, donde vamos a poder comprender cómo es que se genera esta ficción de que el dinero crea dinero, etcétera. Vamos a analizar todas las problemáticas de la dinámica financiera para comprender este proceso. Pero sabemos que su valor es el individualismo, la competencia. En la conciencia egocéntrica se asume que hay estado de carencia, por lo cual siempre se quiere más. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Y el desconocimiento de las consecuencias. Es decir, esto que hacemos, que es ganar más en el menor tiempo, no nos preocupan las consecuencias. ¿Mm? Bien, esto simplemente para retomar del punto anterior. Vamos a pensar un poquito cómo se diseñan las realidades sociales. Primero, las dinámicas de cada tiempo y en cada momento de la historia están moldeadas por la conciencia o por ese entendimiento que es un metamodelo mental invisible. Es lo que Foucault, ahora no me sale el nombre del libro, siempre lo menciono, es lo que Foucault llama el orden mudo. Existe un orden mudo que muchos llamamos paradigma, o sea, pero la conciencia es algo más que el paradigma, porque la conciencia va a determinar una forma, va a orientar la construcción de toda la realidad, o sea, de toda la energía manifestada
en determinada dinámica. Entonces, la conciencia, por ejemplo, cuando estaban las primitivas tribus, había algo que decía tenemos que estar perteneciendo en este lugar, en esta tierra, es decir, la idea, ¿sí? No había un mundo más allá de la tribu. Luego vienen todas las situaciones de los dioses de poder, los señores que tenían, digamos, que eran dueños de la tierra, las personas y todo eso, todos esos son entendimientos de dominio. Los progresos en la conciencia no implica saltar de una conciencia a otra, sino que implica que todos vamos a tener, a medida que se progresa, estadios, integrar los estadios anteriores. Es decir, que si nosotros pasamos a un nivel posterior al egocéntrico, vamos a integrar de una manera específica, como algún gran logro, la constitución de una dinámica de energía egocéntrica. Por eso he presentado los videos primero de las conciencias, de la manera más simple que pude hacerlo, como para que se entienda, pero la conciencia que se impone en un momento determinado, y esa conciencia tiene que ver con algo superior, que no solamente determina la energía, sino la realidad construida en lo que podemos llamar este holograma. Entonces la conciencia va a determinar un conjunto de valores y creencias, un orden mudo sobre el cual se construye la realidad. Vamos a bajarlo a un ejemplo mínimo, ¿sí? Está perfecto ganar toda la guita que puedas en el menor plazo. Sos un capo, ¿sí? ¿Y qué le sucede a ese entendimiento? No plantea las consecuencias ni el cómo. Y esto es muy fuerte lo que digo, porque, por ejemplo, en la forma de organización social de la conciencia egocéntrica, todos sabemos que teníamos que estudiar, trabajar con alguna empresa que nos pagara bien, pero no nos preguntábamos si nuestro trabajo aportaba a una empresa contaminante, a una empresa que explota, no sé, que tiene determinados valores. No asumíamos que somos parte de la construcción de algo porque hay una postura individualista. Ganás bien, te podés comprar las cosas, la pasas bomba, el modelo te dice, trabajá con ese dinero, tenés derecho a disfrutar, a entretenerte, a pasarla bien, no pienses cómo se está construyendo una realidad más amplia que tu individuo. Bueno, la conciencia moldea todos esos valores y creencias. Y como les dije en la clase anterior, estos valores y creencias fueron particularmente estructurados, ¿sí? Empezó allá por los años 1500 con el tema de que la iglesia tomó el conocimiento y ahí entró un grupo de personajes que se ponen en paralelo a la iglesia, que son las sociedades secretas, terminan las sociedades secretas configurando un plan de cómo se iba a desplegar lo que sería este entendimiento de el individuo, el derecho a la propiedad del individuo, ¿sí? Y le agregaba la libertad y la igualdad, que fue toda una discusión. Entonces, la conciencia que se impone, moldea, ¿sí? Es lo primero que va a moldear las dinámicas sociales. Lo valioso, lo que es valorado y lo que es disvalorado. Entonces, luego tenemos el poder. El poder es todo esto, acá estaríamos en este moldeo de las energías que han realizado estas sociedades respecto a, es la intención y hacia dónde se va a dirigir y con qué dirección se van a dirigir todos los instrumentos del intercambio. Y el instrumento del intercambio que ha generado esta conciencia es el entendimiento que tenemos, que subyace en nuestro entendimiento de cómo funciona el dinero.
Obviamente que la conciencia y el instrumento que se define, luego esto se despliega con las tecnologías y los medios de producción. No es lo mismo cuando apareció la máquina a vapor que ahora yo lo llevo al extremo, ¿no? Cuando apareció Internet, cuando aparece la IA y todas las cuestiones, esas tecnologías posibilitan, ¿sí?, la construcción de dinámicas sociales más complejas, más concentradas, más todo esto. O sea, las tecnologías, pero las tecnologías están dentro de una conciencia, de un poder que va a fijar la intención, la fuerza y la dirección con algún instrumento que lo dinamice. Las tecnologías y obviamente, como decía Carlos Marx, estuvo muy acertado cuando hablabas de las superestructuras, porque todo esto de lo que hablamos, el sujeto como individuo, está inmerso en, desde los códigos napoleónicos hasta ahora, la autonomía de la voluntad. El individuo, después de esta Revolución Francesa, que podemos hacer un lindo capítulo para ver cómo ahí se articuló esta cuestión, y las estructuras jurídicas. Recién antes de hacer la charla, de hacer esta clase, estaba repasando un libro del cual voy a hacer en algún momento un video especial que tiene que ver con el Homo juridicus, ¿no? Cómo construimos nosotros antropológicamente, ¿sí?, la sociedad a partir de los entendimientos jurídicos. Entonces nosotros tenemos acá que obviamente las estructuras jurídicas, lo económico, de nuestro entendimiento de la propiedad, de los intereses y de todas estas cosas están definidas jurídicamente, ¿sí? Todo lo económico en algún punto subyace de definiciones y principios de lo jurídico. ¿Mm? Bueno, las estructuras sociales, las políticas, etcétera, bueno, no vamos a ahondar, pero lo que quiero decir es que hay una forma de construir esta realidad en la que nos dinamizamos. Y obviamente la educación como recreador de los valores de la estructura vigente, ¿sí? Los chicos tienen que, este tema del ir a trabajar en la empresa que les pague bien, eso se considera exitoso. ¿Sí? Va a llegar un momento en el que va a poder jubilarse y disfrutar de la vida, etcétera, bueno, todo eso sabemos que está colapsando y es un tema muy amplio. Pero a lo que quiero ver es que tomemos conciencia de que las realidades se diseñan de acuerdo a esta concepción, a esta cuestión profunda de la conciencia y los instrumentos que dinamizan la energía. El dinero es el medio, instrumento por el cual se dinamiza la circulación de la energía, las mentales, porque tengo la expectativa, etcétera, mis entendimientos de cómo son las cosas, las emocionales, qué lindo, conseguí un buen puesto en una empresa súper contaminante, no, esa parte no la vi, ¿sí? Es decir, sí, conseguí un buen puesto en recursos humanos, tengo que despedir a 200 personas, bueno, qué barbaridad, cómo pasan las cosas. Bien, ¿no? Es decir, o puedo sentirme profundamente contrariado. ¿M? Entonces, mentales, emocionales y materiales, la circulación de la energía en todos los planos, de acuerdo al estadio de conciencia del cual lo diseñó. Bueno. Entonces vamos a tratar de entrar en tema para comprender de qué se trata esta diferencia de los estadios. Acá les hago una pequeña síntesis como para descomplejizar el tema de que cuando vamos a hablar de instrumentos alternativos, vamos a empezar a hablar de instrumentos de intercambio que por lo menos tienen en su base valores sensibles. Es decir, se sale del individuo como centro, la hago como tengo que hacerla en función de mi ganancia personal, etcétera, 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 sin estar viendo eh, bien, uy, no aparecía el vivo, David. Bueno, estamos ahí, ¿sí? Qué suerte que llegaste. Bueno,
Hay que poner la campanita, creo, como es un canal chiquito todavía, ¿sí? Bien, entonces, eh, les comentaba entonces este diseño que la conciencia egocéntrica establece ciertos valores que son inherentes a este modelo de concentración, ¿sí? De concentración así en anillos como un tornado invertido. Ustedes vean un tornado y abajo un núcleo muy concentrado donde está digamos, ese núcleo de menos del 1%, ¿sí? Atrayendo toda la energía con todos los mecanismos que construyen. Bueno, ¿qué valores se sustentan en la conciencia egocéntrica? Todo lo que subyace en la conciencia egocéntrica tiene que ver con acumular. Y cuando yo explico la conciencia egocéntrica que ustedes tienen en el video, y disculpen porque esos videos los hice cuando yo recién empezaba con YouTube y tenía pánico escénico, ¿sí? Así que he hecho las cosas como puedo, pero soy corajuda y sigo insistiendo. ¿Bien? Entonces, la conciencia egocéntrica tiene una de las cuestiones centrales en ese trombo que hace de energía para construir la realidad, es el sentimiento de carencia. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y esto es inherente, no importa si tengas un peso o tengas la mitad del planeta. Es así. Entonces, este quiero más es un sentimiento intrínseco de carencia en la dinámica de la energía. Esto hace que los valores que subyacen en esa construcción egocéntrica es el acumular, el concentrar, el competir porque el otro me va a quitar. Hay un sentimiento de escasez. Entonces tengo que luchar por eso que existe. Y obviamente que hay una finalidad individual. Todo lo que se hace en base a esta conciencia egocéntrica, que obviamente está diseñada por ese poder, fuerza, dirección y propósito, ¿sí? Que ha construido nuestro entendimiento del dinero, obviamente los entendimientos es lo primero que hemos visto, el dinero fiduciario, físico, digital, no importa, si, están, si nunca vemos el billete, no importa. El concepto es ese. Bueno, y lo que vamos a ver en la tercera clase va a tener que ver con que entendamos bien todos los instrumentos que se corresponden a la conciencia egocéntrica, que yo lo llamo timba financiera para sintetizar. Haré una clase explicativa donde trataré de explicar para que se entienda a cualquiera de qué se tratan esos instrumentos y cómo hacen esa concentración loca de energía, ¿sí? Entonces, infinidad de instrumentos representativos de dinero, también grano, carbono, cripto, punto, milla, etcétera, intercambio inmediato, todo, cualquier cuestión que se mueva dentro del paradigma egocéntrico va a tener estos valores. Pero aparece otra realidad, ¿sí? Otra realidad. Esta realidad aparece desde, ahora vamos a ver la historia de cuándo aparece esto, ¿sí? Estos valores empiezan a surgir a partir de lo que fue la revolución industrial de principios de 1800, donde empieza a surgir el socialismo utópico, donde el hombre dice, no, yo no soy solo, no puedo explotar al otro, ¿sí? El otro es un humano. ¿M? Voy acá, me dice alguna advertencia. Bien. El otro es un humano. Bueno, ahora vamos a ver un poquito la historia de esto. En la conciencia sensible que ustedes tienen en el video, lo que acontece es que esas unidades que somos energéticamente empezamos a resonar con otros. Yo me doy cuenta que hay un otro. Yo me doy cuenta que mis acciones tienen un impacto sobre el otro y sobre la realidad. Y es una forma, cuando en lo humano desarrollamos conciencia, lo que hacemos es empezamos a percibir que algo es diferente, lo comprendemos y luego pasamos a la acción. Ya no podemos actuar solo como antes. ¿Mm? Entonces, los valores, ¿sí? Los valores hay circularidad, circular, que las cosas circulen, dinamizar, cooperar,
una finalidad grupal, comunitaria, de bien común o social y ambiental. Y también hay valores de abundancia en el sentido de que siempre tenemos algo, ¿sí? Que podemos entregar, que podemos compartir, ¿no? Eh, a mí me viene una anécdota que se cuenta en ciertas narraciones de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que una vez ella estaba ya en la India, ¿no? En una zona muy pobre, y entonces ellas, las hermanas van y le dan a alguien que estaba en una choza un pote de arroz, ¿no? Le llevaban a una mujer que tenía unos chicos. Y cuando recibe el pote la mujer, ¿sí? Mira el pote, separa la mitad y agarra el pote y dice, espérenme un momento, ¿dónde va? Le dice, le voy a dar a ellos porque ellos también tienen hambre. Es decir, no podía, era una minúscula arroz. Entonces, cuando cuentan estas cosas de que yo siento el dolor del otro, no es una experiencia que la puedo hacer, digamos, que ocurre solo si lo percibo y lo registro. Entonces, es un avance en la conciencia, ¿m? Es el avance de la resonancia, ¿sí? En todas las épocas han existido seres de conciencia sensible. Bien. Eh, bien. Seres de conciencia, en toda época ha existido seres de conciencia sensible, ¿sí? De conciencia sensible, de conciencia integradora, de conciencia trascendente, o sea, en todas las épocas. Lo que pasa es que ahora hay un fenómeno, ¿sí? Que tiene que ver con un despertar a que somos parte del todo, ya es innegable y cada vez va a ser más innegable que todos somos parte, obviamente. Bueno, estos instrumentos van a ser las monedas alternativas, las físicas, las digitales, puede ser criptos, no importa el instrumento, es un intercambio mediado utilizando elementos, el trueque, no importa, los instrumentos ahora lo vamos a ver. ¿Mm? El tema es que cada estadio, esto pretendo, no es taxativo, no está sacado de un libro, son mientras voy armando las cosas, las voy pensando, ¿sí? O sea que todo está siempre en más palabras y reelaboración. Bien, vamos a ver. ¿Cómo evolucionó, evolución del dinero alternativo en la conciencia sensible? Soluciones para intercambiar, como les digo, el ser humano de cualquier época ante situaciones límites o limitantes agudiza su ingenio y encuentra algún mecanismo de resolución. Esto debería darnos esperanza respecto a las posibilidades de encontrar soluciones a los dilemas de nuestro tiempo. Porque esto es muy importante y esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando una persona que está muy atascada en la conciencia egocéntrica, que solo le importa ganar su guita, sus cosas, pasó, por ejemplo, con muchos de estos referentes sociales que a partir de la muerte de un hijo, a partir de que le secuestran a un hijo, etcétera, estaban concentrados, ¿sí? Hubo un señor que ahora no me viene el nombre, que por ahí me ayudan, este señor que se le murió el hijo, que luego se lo secuestraron y Bumber, o algo así, ¿sí? Que se lo secuestraron y entonces empezó a luchar por las penas, por ampliar las penas, por qué sé yo, empezó a ocuparse de alguna manera de lo público. Las situaciones límites nos hacen ver que nos rompen la estructura del yo. Y esto lo podemos tomar también en función de lo que está aconteciendo socialmente. Muchas veces vemos a lo social, vemos a los eventos sociales como una desgracia. Esto tiene que pasar. Tengo que volver a mi pequeño mundo donde yo trabajaba, me importaba un comino con quién trabajaba mientras me pague bien, yo me pueda ir de vacaciones, disfrutar, no me importa si el planeta se está consumiendo, no me importa si, no me importan los valores, si este empresario, no, me importa lo mío.
Y como esto está colapsando por una cuestión evolutiva del planeta, porque ya está, entonces a veces las situaciones límites sociales nos hacen tomar conciencia del otro, de que estamos juntos en el barco. Y entonces en las épocas de crisis se agudiza el ingenio. Por eso también Argentina tuvo su experiencia monetaria cuando fue el trueque, que ahora vamos a hablar del trueque. Así aconteció. Ante la ausencia o restricciones en las monedas de uso generalizado o de dinero de curso legal, según la época, existieron múltiples instrumentos que cumplieron la función de monedas complementarias o alternativas. Se dice que en muchas épocas, por ejemplo, en algunos cambiaban metales o colas de conejo, o porque había, por ejemplo, invasión de conejos, entonces quien cazaba más conejos tenía crédito para poder intercambiar algo por sal, por arroz. Ustedes se imaginan que en las épocas de, por ejemplo, fue muy famoso el tema de la guerra de secesión en Estados Unidos, que se dio una, digamos, se dieron distintas plagas, no sé, ahí, y empezaron a intercambiar con cualquier cosa porque no había dinero. Entonces, con grano, con marfil, con jade, con cuarzo, con tambores, con huevos, con plumas, o sea, con lo que era de valor se establecía que con eso podían intercambiar. Entonces, eso nos hace la idea del trueque, que es el trueque, ¿no? Esta idea. Actualmente también existe, obviamente, el trueque. Ahora vamos a ver un poquito el tema. Esto es introductorio. Bueno, ¿cómo empieza este tema de la conciencia sensible y la idea de instrumentos, de instrumentos, monedas o billetes o títulos representativos de valor que no sean los del sistema? Entonces acá tenemos otra etapa. Es decir, la ideología de los dineros alternativos, es decir, esta idea de dineros alternativos, ¿sí? Que ahora vamos a desarrollar, surge a principios del siglo XIX como contracultura de la deshumanizante revolución industrial y florece el socialismo utópico. Los principales exponentes en Europa fue Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Ahora vamos a ver en particular qué hacían ellos, qué hicieron, fueron realmente revolucionarios. Es la antesala de lo que luego se va a transformar con el manifiesto de Carlos Marx, allá por el año 1847. Carlos Marx hace todavía un análisis un poco más profundo, más incisivo, de la construcción del sistema de poder, de la superestructura sobre la cual se diseñaban las relaciones sociales. En cambio, estos señores lo que se ocupaban desde el socialismo era de dar ideas de cómo hacer algo diferente. En Europa proliferaban comunidades cuyo objetivo será la defensa y lucha por el bien común de sus miembros. Por ejemplo, ¿qué hacían estas comunidades que se creaban? Lo que se ponían vivían en espacios comunes y en esos espacios comunes se practicaban determinados valores. La distribución equitativa de la producción y de la renta. Todos trabajaban y se distribuían equitativamente. La igualdad de género. Esto no es de ahora. La igualdad de género en ese momento era parte de los valores y la práctica. La satisfacción de necesidades de vivienda, sustento y educación. Ellos construían viviendas, entre todos se construía la vivienda, tenían para vivir, tenían para sostenerse, etcétera. Bien, de vivienda, sustento y educación mediante trabajo cooperativo. O casualidad, la figura cooperativa, que es una figura jurídica muy interesante, acá en nuestro medio, en Argentina, no en otros países como Perú, por ejemplo, o Bolivia, o digamos, creo que también en Chile, tienen otra categoría el trabajo cooperativo. Y por eso subsisten tantas economías informales.
Entonces, el trabajo cooperativo, todos trabajamos y participamos, ¿sí?, del esfuerzo y de las ganancias. Entonces tenemos una educación mediante el trabajo cooperativo y comunitario y la práctica de ciertos valores humanitarios, etcétera. Ahora veamos un poquito más. Entonces, es muy interesante. Veamos acá los dibujos, ¿no? Por ejemplo, los falansterios de Charles Fourier eran comunidades que habitaron a miles de personas, o sea, se armaban distintas comunidades. Esta fue una de las experiencias que alcanzó notoria difusión porque hubo construcciones y grupos humanos viviendo en estos falansterios de Fourier. Las comunidades de los icarianos de Cabet, las granjas cooperativas de Owen. El que la rompió fue Robert Owen. ¿Por qué? Robert Owen venía de una familia de dinero, era una familia, un empresario que tenía, digamos, familia que tenía dinero. Bueno, es justamente él quien lanzará la primera piedra contra el naciente Goliat, el capitalismo. Owen, empresario, filántropo y teórico socialista galés, cruzó la línea y llevó su idea a la práctica. La creación de una moneda cuyo contravalor fueran las horas de trabajo, billete de trabajo, que sustituirían al dinero. Es decir, en vez de dinero, se pagaba con billetes que representaban horas de trabajo, pero con esos billetes se podía, se había generado una suerte de validación de esos billetes que permitían comprar lo que se quiera dentro de las zonas a que acá se menciona, ¿no? Que sustituirían al dinero, o sea, billetes que iban a sustituir al dinero, pero billetes cuya base de creación eran las horas de trabajo. En 1832 creó la Bolsa Nacional de Cambio Equitativo del Trabajo, con sede en Londres y luego creada otra en Birmingham. Fue un furor. Todos tenían, ¿sí?, el tema de estos billetes de trabajo, con el objetivo de que las cooperativas, o sea, pudieran vender sus productos recibiendo a cambio unos billetes de trabajo que sustituirían al dinero. El valor de los productos se calculaba por el número de horas de trabajo que contenían. Entonces, lamentablemente tuvo un auge y fue demasiado el auge y en un momento, como esto empezó a tener las mismas reglas que vamos a ver que cuando algo circula, ¿sí?, existe la confianza de que eso se va a pagar y si en algún momento existe más demanda y entonces no hay suficiente billetes para satisfacerla, se genera digamos, la corrida, el sentimiento de que algo va a pasar. Hola Edith, ¿cómo estás? Bien, entonces la experiencia de Owen inicialmente funcionó muy bien entre las cooperativas participantes y los billetes de trabajo fueron aceptados incluso por comerciantes privados. En un momento se produjo un desajuste entre la oferta y la demanda y la bolsa colapsó. Owen, que él respaldaba eso digamos, él tenía su cooperativa, etcétera, y su propio patrimonio, bueno, debió solventar las pérdidas de lo que no se podía cobrar con su propia fortuna. Estas son las experiencias, pero bueno, ahí instaló, está el billete por ahí, ¿no? De cómo era este tema de las horas laborales. Entonces, este es el primer como intento formal, ideológico, de crear una moneda alternativa, digamos, que tuviera un mercado y que permitiera a la gente hacer transacciones. Bien, bueno, acá les voy a hacer una breve referencia a un tema que en algún momento haré un video especial
sobre mi propia experiencia y entendimiento del intercambio. Pero, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina, entre 1995 y 2005, coexistieron 19 tipos de cuasimonedas. Vamos a ver un poquito el caso argentino para entrar un poco más, ir ampliando el horizonte a lo que pasa en el mundo. Las cuasimonedas, digamos, empezaron los estados, o sea, las provincias, empezaron a emitir monedas, entre comillas, con respaldo provincial. ¿Mm? Así empezaron Lecop, Patacón y no sé, bueno, Lecop, bueno, un montón de cuasimonedas se llamaban porque no era la moneda de curso legal. Y esto aconteció después de la hiperinflación de Alfonsín y un montón de cuestiones y todo el gobierno de Menem, etcétera. Bueno, acá se dio un tema de que la gente, digamos, de que los propios estados que no tenían financiamiento, ¿sí? Algo parecido al momento actual, empezaron a hacer cuasimonedas. Actualmente ni se habla de hacer cuasimonedas, ¿no es cierto? Bueno. El tema es que yo he tenido, no me acuerdo si era de copa, tacones, pero o sea, uno tenía la moneda y esta moneda, obviamente, la moneda, cuando hay un mercado abierto, se habla de la preferencia de la moneda. Si a ustedes le dan un dólar o un billete de, no sé, de 1.000 pesos, van a preferir el dólar porque mentalmente estamos preparados para el dólar. Imagínense en relación a una moneda de estas que ya nacían como de estado de necesidad. Bueno, un fenómeno que yo lo seguí mucho por los años por los años 90. En ese momento yo había salido del banco, no voy a contar toda mi historia, pero a mí me interesaba mucho el tema. Y así que estuve en muchísimas reuniones del trueque, etcétera. El trueque tuvo una participación en Argentina de 6 millones de personas intercambiando con vales de crédito. Había unos tipos de valecitos que funcionaban como un billete dentro de las redes del trueque. Sí. Esa época fue un lío porque en el trueque, acá viene, ¿no? Esta es una frase que deberíamos anotar. No se trata del método correcto, sino del hombre correcto. Y en lo que aconteció es que una idea que era que la gente pudiera intercambiar, entraron a tallar las cuestiones de egocentrismo, las cuestiones, bueno, fue un desastre eso. Entonces yo viendo todo este desastre, yo ya estaba mucho en tecnología, había estado en lo financiero, estaba estudiando los dineros del mundo y creó un banco de intercambio de servicios. Este banco de intercambio de servicios era solo para intercambiar los servicios. Si vos sos pediatra, si el otro es peluquero, si el otro podría crear una moneda aquí e intercambiar. No voy a dar demasiados detalles de esto porque en algún momento amerita hablar de todo el diseño que tiene esa propuesta. Pero conclusión de mi experiencia, ¿sí? Me he movido como loca con ese tema, ¿sí? Haciendo que la gente entendiera que calidad de vida por intercambio responsable, yo lo llamaba. Tenía una jerarquización de las prestaciones, la moneda era tecnológica, llegaron a intercambiar 500 personas en esa red, donde se cambiaba, la moneda era un punto red telar, la red le daba ciertos puntos para entrar, que la gente, y hubo mucho intercambio, profesores de inglés por masajista, te arreglaban la computadora, etcétera. Yo ahí trabajé como loca, digamos, y conseguí obviamente un ángel inversor, porque digamos, yo mantenía servidores y todas esas cosas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Acá está Margarita. Yo hacían las reuniones en toda Capital y tenía algunas personas que hacían reuniones, la red administraba lo que se llaman los gestores de zonas, etcétera, ¿no? Entonces, un trabajo de loco. También armé un programa de radio, también tuve un periódico, ¿sí? Hacía reuniones, manejaba la tecnología, me volví loca.
acá estoy, siempre explicando, enseñando y qué sé yo. ¿Qué aprendí de todo esto? ¿Sí? El mundo está bien, el que debe cambiar es usted, dice Anthony de Melo. Es decir, ¿por qué? ¿Qué aconteció? Fue un furor la red. Me hicieron entrevistas en televisión, notas de La Nación, etcétera. 2013 estaba Red Telar que parecía que había descubierto, incluso iba a las universidades, donde de aquí se tomaron muchas ideas para lo que después fue en el 2008 el Bitcoin, porque yo había hecho una plataforma muy específica. Bien, y daba charlas, me acuerdo, en la Universidad General Sarmiento, digamos. Bien, entonces, ¿qué aprendí? Apenas la realidad reflotó 2004, 2005, la red empezó a caer. A nadie le interesaba intercambiar por intercambiar. Se intercambiaba por necesidad y porque no había otra posibilidad y porque había crisis. Entonces no había el concepto y bueno, aprendí que el mundo estaba bien, el que debe cambiar es usted y como muchos saben he tomado otros rumbos donde, digamos, eh, a veces no son los tiempos. Bien, entonces esta fue mi experiencia. Entonces, ahora vamos a comprender la naturaleza de las monedas alternativas. Esto que les comento de mi experiencia es la experiencia de muchos con las monedas alternativas. Las monedas alternativas empiezan como una idea de solución en muchos casos. Ha habido distintos proyectos en Europa, etcétera, pero luego prima la conciencia egocéntrica de mejor, digamos, o sea, eh, digamos como que ese sentido comunitario y de que estamos y que podemos hacerlo costó, no sé cuánto cuesta ahora, hay lugares donde está muy instalado, ahora lo vamos a ver, o sea que esto tiene una ingeniería que es compleja. Dicho todo esto, voy a empezar un poquito con algunas definiciones. Sí, bien. La naturaleza de las monedas alternativas. Es como las definí yo en el 2013, que anduve haciendo muchos trabajos por ahí y escribiendo cosas y después la guardé, dije nunca más. Bien, podríamos entender a las monedas complementarias. Ustedes ven que yo las llamo alternativas, complementarias, sociales. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia en cómo llamar a cada una de estos. ¿Por qué se las llama de distinta manera? Y cómo se la llama tiene un sentido ideológico, ¿sí? Una cosa es decir complementario y otra cosa es decir alternativo. Una cosa es decir social y otra cosa es decir complementario. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? En aquel momento hablé de monedas complementarias como una convención humana respecto a instrumentos o protocolos para el intercambio de bienes y servicios que en principio se crearon al margen de regulaciones estatales y de las monedas oficiales de los países y que hasta el presente han tenido como objetivo fundamental la promoción de proyectos económicos, sociales y ambientales de carácter regional. Vamos a ir viendo definiciones de las monedas para ir llegando a algún punto. Entonces, las monedas sociales están destinadas, esta es una definición de Caravaca Barroso, ¿sí? Una mirada alternativa del desarrollo local, las monedas sociales en la aglomeración urbana de Sevilla. Ahora vamos a ver en cada lugar de distintos lugares, ¿sí? Cómo se están usando las monedas alternativas, con qué criterios, etcétera. Pero, digamos, en España ocurre un fenómeno muy particular que ahora lo vamos a ver. Pero este autor de allí dice, las monedas sociales están destinadas a servir como una unidad de intercambio y asignar valor a los bienes y servicios intercambiados. Esto crea dinero para un entorno local que, además de basarse en relaciones de confianza y reciprocidad, se enfoca exclusivamente en satisfacer las necesidades de las personas, las comunidades y los entornos locales.
Son monedas locales y por lo tanto de circulación restringida, ya sea una comunidad o un territorio, lo que explica la tolerancia de las autoridades monetarias hacia su emisión. Bueno, esta es la explicación que da el autor en el año 2019, o sea que las monedas ya habían transitado. Es cierto que las autoridades tienen cierta tolerancia, ¿sí? Pero ahora vamos a ver más en profundidad a qué se debe esto. Bueno, la naturaleza de las monedas alternativas. Las monedas complementarias son redes monetarias que utilizan un medio de intercambio específico para complementar, no reemplazar la moneda nacional. ¿Eh? Esto lo dice Sartori. ¿M? Bien, que es de la Universidad de Cambridge, digamos, Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, como dicen, ¿no? Esto no reemplaza el sistema. Bien, veremos, veremos. Las monedas complementarias tienen como objetivo, acá encontramos otra definición, ¿sí? Eh, Otra definición. En este caso, ¿sí? Vamos a ver que analiza la demanda de la moneda alternativa del WIR. Ahora les voy a explicar qué es el WIR. Fue un caso, uno de los casos más exitosos de las monedas alternativas. Las monedas complementarias tienen como objetivo cumplir metas socioeconómicas como proveer la economía local, el compromiso cívico, la construcción de comunidad, el apoyo de los negocios locales y finalmente la intención de brindar ayuda a grupos marginados. Bueno, cada uno va dando su enfoque. Hay que leer a veces atentamente porque en las definiciones nos están dando, ¿sí? Y nos están dando pistas, ¿sí? De los entendimientos que están subyacentes. Grupos marginados están pensando en las monedas complementarias desde la carencia, ¿sí? Bien, para complementar, están pensando, sí, obviamente no alcanza el dinero en circulación, complementemos con esto, ¿bien? O sea, no la piensan como un instrumento que podría tener una naturaleza de transformación, de generación de nuevas realidades, etcétera, ¿no? Siempre estamos enganchados a ese paradigma. Llegamos a la moneda complementaria porque no nos quedó otra, ¿bien? Hasta que no entendamos, y esto es un proceso, que bueno, iremos viendo, algunos pueblos la entendieron. Bueno, hasta acá, ¿qué puedo decir? Que el diseño de monedas complementarias, locales, sociales o alternativas, algunos le llaman monedas locales, porque vamos a ver que algunas regiones han creado monedas, otros le llaman monedas sociales, que están muy asociadas acá, ahora vamos a ver a lo que pasa en Latinoamérica, o monedas alternativas. Bueno, cuando hablamos de todo esto, cada uno podría tener, ¿sí? A mí, digamos, distinta profundidad de análisis. ¿Qué dice 87, una visionaria? Bien. Se caracteriza por representar el valor de algún elemento de intercambio, el tiempo, créditos mutuos, dinero local. Bueno, ahí hay un elemento de intercambio. Ahora vamos a ver los elementos que se usan para hacer este intercambio. Bien, luego se orientan a la promoción de proyectos, a satisfacer, se orientan a la promoción de proyectos, satisfacer necesidades o alcanzar determinados fines de sustentabilidad económica, social y ambiental. Yo ahora les voy a dejar acá, ustedes van a tomar nota en los ejemplos que van a venir a continuación de las distintas web que existen con los proyectos que vamos a ver para que el que quiera se siga informando, ¿no? Digamos, podríamos después, a través del tiempo, vamos a ir ampliando distintos casos para estimular la creatividad y ver las dificultades que existen a veces. Bueno, entonces tienen como fines determinados la sustentabilidad económica, la social, la ambiental. Se manejan mucho los nuevos conceptos de comunidad, del feminismo en algunas, de lo que tiene que ver con esos primeros principios
de el socialismo utópico, ¿no? La equidad, en este caso también todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental, etcétera. O sea, son los fundamentos. Las monedas locales más afianzadas, esto es importante. Ahora vamos a ver que las monedas locales más afianzadas tienen valor equivalente en moneda de curso legal. Ajá, ahora lo vemos. Es decir, no generan intereses. Bueno, este punto de no generar intereses es uno de los temas que luego veremos en profundidad. ¿Por qué nuestro dinero genera intereses? ¿Será el único entendimiento del dinero? Bueno, les cuento que hay un señor que se llama Silvio Gesell, ¿sí? Que él planteó toda una teoría que es la que utilizan muchos de los creadores de este tipo de moneda, que es una teoría donde el dinero, contrario a lo que hace el dinero fiduciario, no genera interés. Y es más, si el dinero se guarda, se oxida, es decir, que pierde valor. Entonces, lo que él sostiene, que en un dinero con este concepto, la gente tiende a hacer que el dinero circule, porque no me lo tengo que quedar, tengo que hacer que circule, no acumular. Los conceptos de Silvio Gesell, él desarrolló toda una teoría económica y es uno de los grandes adalid, de los grandes inspiradores o su teoría sobre el valor económico y toda la teoría que desarrolla en torno a cómo debe ser el dinero, ¿sí? Este señor se desarrolló y tiene que ver con Villa Gesell. ¿Conocen acá en Argentina? Bueno, tiene que ver, ahí está el museo de él y la gente que sigue trabajando en las ideologías de Silvio Gesell. En algún momento lo veremos en particular, porque es el que da fundamento ideológico al tipo de dinero que se crea en estos sistemas alternativos. No devengan interés, son para que circulen y no para acumulación. ¿Qué pasó en el trueque argentino? ¿Sí? Algunos empezaron a juntar papelitos, otros los empezaron a duplicar, bien, empezaron con todas las... Bueno, entonces el criterio no generan intereses y están diseñadas para la circulación de dinero, no para la acumulación. Pueden tener costos en moneda de curso legal para el mantenimiento de la red. Esta combinación de un sistema con costos de mantenimientos de moneda legal para el mantenimiento de la red es muy usado. Algunos utilizan criterios de oxidación de Silvio Gesell para que la gente no se quede con la moneda. Están emitidas en papel moneda, estos billetes, en tarjetas de uso tecnológico y recientemente se están implementando estos tipos de monedas en tecnología blockchain y contratos inteligentes. Lo de la tecnología blockchain y los contratos inteligentes lo vamos a ver en la tercera clase. O sea, cómo es esta instrumentación como un capítulo aparte, la tecnología de blockchain y contratos inteligentes, y luego veremos el tema de los instrumentos financieros. Bueno, también las monedas complementarias son de circulación restringida a los miembros del sistema. No cualquiera tiene la moneda, sino quienes pertenecen a un sistema. Sin embargo, ha progresado el sistema de compensación entre monedas complementarias a nivel global. Ahora les voy a mostrar una página donde existe la posibilidad de compensar cualquier tipo de moneda complementaria a nivel global. Recientemente, recientemente, algunas comunidades avanzaron en el desarrollo de acá me equivoqué, criptomonedas locales. Bueno, el tema de la creación de cripto es otro tema. Bueno, tipos de monedas alternativas. Bueno, ¿qué tipo de moneda existen alternativas?
Existe un medio de intercambio que se llama crédito mutuo, ¿sí? Entonces, es el derecho, ¿sí? Cuando yo entrego algo, adquiero un derecho a obtener otra cosa. La figura del crédito mutuo es incluso una figura jurídica. Entonces, son cuentas de créditos y débitos en un sistema cerrado de participantes. Quien dio algo gana un crédito para obtener otra cosa, ¿sí? Ese sistema de intercambio se llama de créditos mutuos que ha sido aplicado a los más diversos fines. Lo interesante de este sistema de créditos mutuos, que no solo está siendo utilizado dentro de lo que es las monedas locales y temas, sino que se está utilizando, ¿sí? Vamos a ver, a nivel de soluciones para los temas para los que no se pone plata. Por ejemplo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el protocolo de Kioto, los créditos de carbono, es un sistema de créditos y débitos. No hay dinero, es un crédito y débito, ¿sí? Lo que uno tiene son créditos de carbono, ¿sí? Si contamino menos, gano créditos, si contamino más, pierdo, ¿sí? Los créditos de superficie, que es un caso que, como les decía, el caso de Curitiba, que en algún momento lo vamos a ver, como Curitiba en particular empezó su tema con lo que llamamos intercambio directo, ¿no? Había un problema con la basura, entonces lo que decidió el gobernador, no, no era un gobernador, sino que es como un rango municipal, que había asumido, fue decir, bueno, ¿cómo hago para que la gente limpie todo este problema de la basura? Bueno, implementó un sistema de acuerdo con todos los buses que andaban y entonces lo que hizo fue a cada persona que traía la basura para, o sea, que se ocupaba de limpiar determinadas zonas y llevaba bolsos de basura, se le entregaban boletos de bus que la gente podía usar para el viaje de sus hijos, para todas las cosas. Entonces fueron haciendo como una especie de intercambio directo que fueron limpiando así la ciudad porque la gente, claro, no quería pagar los colectivos, acá yo los llamo colectivos, pero sí, no quería pagar el bus y entonces se implementó. Luego esto de los sistemas de crédito fue progresando mucho más por poner plantas, por hacer plantaciones, por hacer determinados rediseños de ciudad, etcétera. Bueno, se implementó un sistema complejísimo donde, digamos, la gente por distintos mecanismos de intercambio se fue realizando toda una replanificación de Curitiba. Bueno, y el caso más importante, que ahora lo vamos a ver, es el WIR. ¿Mm? Es el WIR que van a hacer, ahora lo vamos a ver el caso. Entonces tenemos el sistema de créditos mutuos, es infinito, ¿sí? Ok. Puede haber o no un instrumento, ¿sí? Que represente el crédito como una moneda, ¿sí? Bien. Otro de los temas es el tiempo de trabajo, que son los time dollars. ¿Mm? Los time dollars es un concepto que incluso en Japón se desarrolló muchísimo porque un juez que se dio cuenta que en Japón no iban a tener asistencia o cuidado los mayores, empieza a armar una red para que, digamos, si yo cuido a una persona mayor, voy a ganar créditos para que después me cuiden a mí. Entonces, este tema de poner mi tiempo para luego recibir el tiempo es lo que esto se popularizó. Los bancos de tiempo, el time dollar, ¿sí? Es un sistema que están las páginas y todo, de un sistema donde la gente, pero nuevamente, muchas veces estos sistemas lo que tienen es que van por la necesidad, ¿sí? Porque no puedo pagarlo, entonces voy al time dollar. No se hace desde la vocación
del intercambio, de generar esa posibilidad de abundancia, ¿sí? Y bien, entonces las horas de trabajo, el tiempo dedicado a las prestaciones, cuando yo hice Red Telar, este tema lo analicé muchísimo porque yo consideraba que la realidad es jerárquica. Este es otro de los problemas que tienen las redes estas, que todos somos iguales y en el universo no es todo igual, existe jerarquía. Una señora que trabaja de limpieza, maravilloso, trabaja de limpieza, mi respeto, mi agradecimiento, pero un médico que estudió 10 años, que no sé cuánto invirtió y que qué sé yo, el valor de la hora no es el mismo. Yo en mi red había definido categorías, no muy diferenciadas, pero sí que tenía que haber categoría de valor de hora. Entonces era, por eso hablaba yo de la jerarquía de lo que estamos prestando. Esto es uno de los problemas de la conciencia sensible. Yo esto lo menciono muy específicamente. Esto es uno de los dramas que tiene la conciencia sensible para avanzar. ¿Sí? Entonces vamos a un grupo como todos somos iguales, como todos, qué sé yo, no importa si estudiaste, si sabés, si qué sé yo, no, eso, todos somos iguales. Sí, somos iguales, pero con diferentes aptitudes y habilidades. Y las aptitudes y habilidades deben valorarse porque así funciona la evolución. Entonces, el tiempo de trabajo, horas de trabajo, esto es uno de los problemas, el aplaneamiento, el aplaneamiento de las jerarquías es uno de los problemas en el progreso de la conciencia sensible. Monedas locales, directamente monedas, que ahora las vamos a ver los casos. Monedas de circulación restringida a un área con equivalentes o no en la conversión de moneda legal. ¿No? Entonces, acá tenemos muchos casos de Alemania que no voy a mencionar. Bien, bien. Bien, David, sí, todos tenemos un don, pero el don no es una habilidad que se cultivó, ¿sí? Existe, el don está perfecto, bien, pero hay un esfuerzo y un trabajo y cantidad de energía invertida muchas veces para lograr, ¿sí? Que ese don prospere. Entonces, esto es así. Entonces, pero sí existe esa cosmovisión, cada uno tiene su cosmovisión. Entonces, en estas redes de tiempo de time dollar, cuando alguien ha estudiado, pone un consultorio y está con un montón de todo el trabajo que generó para tener eso, el valor de su hora contiene toda la energía invertida para llegar a poder brindar esa hora o ese servicio. ¿Mm? Bien, entonces, bien, acá tenemos distintos ejemplos que ahora vamos a ver en particular. El uso de las monedas alternativas en el mundo. Fíjense en cómo está avanzando el tema, que las monedas alternativas están siendo una de las opciones que están explorando, ¿sí? Los bancos multilaterales de desarrollo, que se han comprometido a desarrollar y probar y ampliar el uso de instrumentos innovadores para la inversión positiva por la naturaleza. Como nadie se preocupa de los daños que genera el tipo de sistema este que estamos de uso del planeta, ¿sí? Y hay que resolver los problemas y ahí ya empiezan a aparecer ideas innovadoras respecto a las plantaciones que se hacen, a créditos sobre plantaciones, ideas innovadoras porque no hay dinero para eso, no hay dinero del sistema para eso. ¿Sí? Esas son las consecuencias del sistema y entonces empiezan, se llaman ideas innovadoras que están gestando monedas alternativas, ecomonedas, digamos, asociadas a la recuperación de plantaciones, de zonas fértiles, de no sé qué, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Se están usando desde los organismos internacionales ese tipo de situaciones.
El secretario general de las Naciones Unidas también ha pedido enfoques innovadores, decisiones políticas audaces y nuevas fuentes de financiamiento. ¿No? Esto fue la ONU eh, para aumentar agresivamente la financiación de objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no encuentran con qué financiar el desarrollo sostenible porque nadie le pone plata, sino que están ocupados en otro tema. Entonces se están haciendo para todo lo que es el recupero ambiental montones de experiencias con eso. Bien, el uso de monedas alternativas en el mundo. Ahora vamos a ver casos específicos. Bien, ahora vamos a ver. El uso de monedas alternativas en el mundo. El WIR, que fue fundado en el año 1934 por empresarios, debido a la escasez de divisas, bueno, acá el tema de lo que aconteció en Alemania, ¿sí? En Alemania pasó una hiperinflación, después vino la crisis del 29, después de la guerra, fue terrible el tema de lo que aconteció en Alemania, ¿no? Y hay experiencias muy concretas, ¿no? De situaciones que digamos, se resolvieron a través de sistemas de monedas. Ambos se inspiraron en las ideas del economista alemán Silvio Gesell, ¿sí? Es un sistema monetario independiente y complementario de la moneda local en Suiza que sirve para pequeñas y medianas empresas y solo existe como un sistema de contabilidad. ¿Qué es lo que hacían? ¿Sí? Como no había dinero, entonces, digamos, los productores le empezaban a dar los insumos a uno o lo que necesitaban, la madera, los tornillos para que el otro fabrique tal cosa, y no había dinero. Lo que había es el crédito, ¿sí? De lo recibido, ¿m? Y se armó así todo un sistema de créditos mutuos entre esos pequeños empresarios. Esto empezó a funcionar, ¿m? Digamos, ese reconocimiento del crédito y este caso llega hoy a ser, acá tienen la página, a ser un banco. En 1998 inició un proceso de integración de productos con la moneda de curso legal y el sistema financiero, porque había creado la moneda WIR, que era la moneda que usaban todos los que pertenecían a ese sistema. Y en el 98 empieza un proceso donde hoy es un banco que sustenta los valores originarios, pero digamos, este es un caso súper exitoso de cómo se dinamizó la economía, fidelizó al grupo, etcétera. Su propósito, promover el intercambio entre los miembros, facilitando el acceso a sus productos y servicios. El sistema WIR funciona como un circuito de pago sin dinero en efectivo entre los miembros, ¿no? O sea, sigue funcionando el sistema de créditos mutuos entre los miembros. Se registran los créditos y los débitos en las cuentas de los accionistas del sistema. Actualmente utiliza un sistema mixto de moneda WIR y francos. ¿Mm? Bien, según Wikipedia, comprende alrededor de 50.000 pequeñas, medianas empresas de una amplia gama de productos y servicios de Suiza. Además, hay más de 10.000 empleados en las empresas asociadas a este sistema. Bueno, bien. Otro tipo de monedas, las monedas en España. Bueno, qué fenómeno el de España. ¿Mm? Ustedes si entran a la página economiasolidaria.org van a ver que es un compendio que se agrupa a montones de experiencias y ahí tiene los valores, el feminismo, el tema ambiental, la colaboración, bueno, toda una serie de principios, ¿sí? Que rigen la construcción de distintos instrumentos. El fin no es el instrumento, o sea, el fin es el cambio de una mentalidad, digamos, que se oriente a lo social, etcétera, ¿sí? Bueno, acá vemos que en España hay una larga lista de monedas sociales, algunas incluso aceptadas
por pymes y empresas. El Puma, el Equi, el Res, el Eco, el Orue, el Ocel, el Boniato, el Enear, el Soquito, la Jara, la Mora, la Oliva, la Turuta, una práctica generalizada, ¿no? Acá vemos, ¿no? Cómo en cada uno de el ámbito de circulación, ¿sí? Del nombre que tiene esa moneda comunitaria. Fíjense que en España hablo de comunidades, ¿sí? En España hablo de comunidades, porque esa es la idea. Hay una filosofía de lo comunitario, del cuidado ambiental, de la pertenencia a un lugar, de la valoración. Incluso todas estas monedas, yo he tratado de entrar en algunas, digamos, y se manejan por... como es el teléfono, el mensaje de, no de WhatsApp, sino de Telegram, ¿sí? O sea, se manejan por grupos cerrados en Telegram, ¿sí? Bien, ahora voy a contestar lo que están planteando ahí en el chat, total es un poquito si no se pierden los mensajes. Bien, entonces las monedas comunitarias en España son un fenómeno de pertenencia comunitaria. Pero no solamente eso, ¿no? También a veces se hace lo que es el euro paralelo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, bueno, acá le puse las páginas, ¿no? Esta es la de Economía Solidaria, economiasolidaria.org es la página, ustedes van a ver que habla de economía solidaria, de consumos responsables, de finanzas éticas, de comercio justo, de feminismo, de ecologismo, de mercado social, de políticas públicas, ¿sí? De red de redes. Todos estos son capítulos de los que se fundan los valores. En todo lo que tiene que ver con España, tiene que ver, digamos, en Europa en general, están muy afianzados en la construcción de valores. Por eso están permaneciendo y se han desarrollado mucho más. Ahora vamos a ver lo que pasa en América Latina, ¿no? Acá tienen la página del banco este, del WIR, ¿m? Que es el que les comento. Estos son dos cuestiones. Pero vamos a ver un poco más allá. Es decir, Europa está impresionante el uso de monedas complementarias. Hay una moneda en Francia que es el sol. El sol, que es una moneda local. Una moneda complementaria. Acá es complementaria. Esta moneda complementaria es como otra moneda. Nos podemos preguntar por qué los estados dejan utilizar las monedas. Bueno, y si no hay circulante y la gente no puede intercambiar, imagínense en el problema de crisis social. Bueno, como esta crisis después del 2008, todos sabemos que la crisis del 2008 fue terminal, pero que la están cubriendo con un montón de cosas, lo cierto es que después del 2008 estas monedas, digamos, algunas se instalaron firmemente en paralelo a la moneda local. Entonces, Francia es el primer país europeo en legislar sobre moneda local. ¿Sí? Esto aconteció en julio del 2014. Y lo define como una unidad de moneda local tiene el mismo valor contable y tributario, ¿sí? Que, esperen un segundito que algo. Bien. Una unidad de moneda local tiene el mismo valor contable y tributario que un euro. Las monedas locales integran el código monetario y financiero en la categoría valores de las monedas locales. Porque acá tenemos otro tema, el tema de la registración. Hay transacciones, hay comercio, pero si no se reconoce la existencia de la moneda, jamás va a estar en un balance. ¿Sí? Imaginemos que una empresa hace transacciones con estas monedas. El tema es complejo. Entonces, directamente en Francia, como Nueva Zelanda, como en distintos lugares, se reconocen las monedas alternativas
y deben ser declaradas como su valor. Es decir, yo puedo tener moneda alternativa y moneda de curso legal. Entonces, acá, bien, monedas locales integran el código monetario valores de las monedas locales complementarias. Es decir, con una moneda local podemos comprar bienes y servicios a agentes económicos que la aceptan como medio de pago. De la misma forma, es posible que una empresa pague a sus proveedores salarios en moneda local, subsidios, dietas a sus funcionarios y agentes electos. Las monedas locales y complementarias y los ciudadanos persiguen aspectos económicos, sociales, medioambientales y democráticos. O sea, justifica que la moneda es una moneda que se registra, tiene valor contable y se tributa sobre ella. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a contestar un poquito el chat porque están acá inquietos, inquietos, a ver cómo venimos. Bien. David planteaba, mi visión es que todos tenemos ese don y ese don vale lo mismo para todos. Bueno, el principio de la corrupción es creer que una profesión debe recibir más que otra. Eso genera egos, conlleva desigualdad. Bueno, sería interesante, David, un debate sobre eso. Digamos, mi visión, bueno. Acá buenas noches, Margarita, llegué tarde. Bien, David. Hay un médico para que te atienda, te cobra 200.000 pesos su consultorio por menos de una hora de atención de donde solo mira por la computadora. 30.000. Bueno, ahí hay un desfasaje para mí, digamos, quien tiene un igual nivel de estudio merece un igual nivel de trato, ¿no? El tema de las distorsiones que produce el sistema del dinero fiduciario, ¿sí? No hay una profesión mayor que otra. Un docente se esforzó, estudió, un médico se esforzó, estudió, es categoría de profesional con estudio, no es más que otro, ¿sí? Entonces a eso me refería. Pero bueno, David dice, excelente informe. Roxana, solo en el sur de España. No, 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 en toda España. ¿M? Edith, creo que todo se debe valorar en tiempo. Si alguien estudia, alguien más debe cubrir con esa persona lo que esa persona no realiza, sea el generar su comida o obligaciones de cuidado. Así es. Bueno, está muy interesante, cada uno lo hace reflexionar. Bien, cada uno lo hace reflexionar, por eso en algún momento voy a hacer una charla un poco más específica de teoría de valor, ¿sí? Hay distintas teorías económicas sobre el valor del trabajo, etcétera, ¿no? Todo estamos pasando, como le dije, estamos haciendo un recorrido general para tener un mapeo. Después, cada uno, de acuerdo a sus inquietudes, va a ir explorando, ¿sí? Es un tema, se imagina todo el desarrollo que tienen todos estos temas. Vamos a un caso súper exitoso que no se difunde, que es la Bristol Pound, o sea, la libra de Bristol. ¿Qué pasó acá? Acá la libra fue creada por el propio municipio, ¿sí? Es decir, porque no alcanzaba el dinero local para pagarle a las empresas telefónicas, o sea que el dinero local se iba a empresas de otro lugar y no quedaba dinero de circulación en el lugar de la Bristol. Bueno, aquí hay una moneda que está avalada por un municipio. Entonces, hoy, si realiza un pago con su tarjeta o su teléfono, un pequeño porcentaje de la venta sale de nuestra ciudad en cargos de transacción. Puede que no parezca gran cosa, pero se estima que estos cargos suman 600 millones al año desde Bristol. O sea, todo esto que sale, esto es muy interesante, ¿no? Porque cuánto dinero sale, ¿sí? Que deja de circular en una región porque empresas que están ubicadas en otro lugar se llevan un porcentaje o se llevan una parte de eso que genera la comunidad.
Entonces, el principio de esta moneda es que eso se debe equilibrar para mantener la dinámica, es decir, para que se pueda sostener el nivel de circulación de la energía del lugar. Queremos conservar la mayor cantidad posible de ese dinero en Bristol, alentando a todos en Bristol a pagar con nuestra nueva plataforma de pagos sin fines de lucro. Las ganancias que obtenemos se reinvertirán en proyectos sociales y ambientales en la ciudad. Bueno, hay que sondear. Bristol, tomé párrafos exactos de la web, etcétera, ¿no? Para que entendamos un poco la filosofía. Bristol siempre ha sido un entorno fértil para la creatividad, la innovación y la construcción de comunidades. En ese, en, es este entorno el que a lo largo del tiempo ha incubado un fuerte sentido de la ética y la justicia en torno al cambio social, ambiental y económico. Tiene mucho sentido que en esta ciudad debamos experimentar nuevas formas de poseer nuestro propio dinero. Ok, ¿sí? Son tan creativos que quieren su propio dinero, en pocas palabras. Bristol Pound, moneda complementaria. Bien, para que no pensemos que es un lugar de los pobretes, de los argentinos, que porque no tenían para comer hicieron intercambio. Hay que tener creatividad. Ahora bien, cuando venimos a América Latina, resulta que las monedas se llaman sociales, porque están partiendo de que lo hacemos por carencia. ¿Sí? Y acá hay una persona que no voy a mencionar que ha participado mucho en el trueque, que, digamos, tiene bastante, digamos, su ideología, ¿no? Parte de que estas monedas tienen que ver con la carencia y entonces posibilitan el intercambio, parte de los principios del trueque. Entonces, aquí, bueno, salvo los casos que, por ejemplo, en Córdoba se intercambia, ¿no? Que hay para impulsar el reciclaje, como con estos criterios que les comento de Curitiba, ¿sí? En Brasil hay bancos comunitarios, algunos tienen fines específicos y otros no. Bien. Se está usando mucho para impulsar el reciclaje con ideas similares eh, a los temas de Curitiba, ¿no? Chile, además, los bancos han surgido monedas sociales de confianza mutua, hay varios. En Colombia hay una criptomoneda para mejorar la calidad de vida de los jóvenes de Bogotá y alrededor. En Medellín, dos experiencias de largo proyecto, centavo medio y ciclo, mientras han surgido otras monedas recientemente, como Ecol, Luna, moneda hermana de la moneda par. Acá en Argentina tenemos la moneda par, que digamos, viene de estos resabios que les comento del trueque y con una filosofía que yo no comparto. ¿Sí? Entonces, es una moneda, ahora la pusieron en blockchain, pero no, esto del blockchain, por poner blockchain, no cambia, el instrumento no cambia, no cambia la filosofía ideológica. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, acá existe este sistema. Bueno. Hasta en El Salvador, en México, miren todas las que hay, ¿sí? En Uruguay también el Sol Nacional, una modalidad de criptomoneda, que hay también algunos bancos de tiempo. Es decir, que esta experiencia, no solo de las monedas, sino los fenómenos cooperativos, de comunidades con valores, etcétera, es un fenómeno que está atravesando. Cuando pensamos que Perú tiene el 70% de la gente viviendo en la informalidad, tenemos que entender que hay todo subsistemas por debajo organizados como cooperativas, con instrumentos alternativos, con cuestiones que, digamos, la hacen como pueden y luego tienen el problema de la interfase con el sistema para los sistemas de salud o, digamos, para cierto nivel de progreso. Bien. También dejo acá, existe
ya lo que se llama un sistema global de intercambio comunitario. Acá tienen la página y acá tienen la dirección de Wikipedia, lo buscan como sistema global de intercambio. Y lo que propone este sistema, ¿sí? Está en África, pero no importa dónde está, lo que propone es que cualquier comunidad que tenga un instrumento de intercambio se sube a la web, se sube al sistema. El sistema lo que hace es, a partir de subirse al sistema, alguien que tiene una moneda en Valladolid se sube al sistema y puede cambiar con servicios que ofrezca alguien que tiene en Alemania, qué sé yo. Vieron que ahora podemos tener traductores, podemos tener eh, N cantidad de servicios que se pueden tomar por todo el mundo. Entonces también puede haber un traductor subido con un sistema de una comunidad, pero también subido ahí, y entonces hace lo que es un exchange entre monedas de cualquier parte del planeta que estén inscritas en el sistema global de intercambio. ¿Eh? Entonces se puede inscribir valorando lo que se aporta en cualquier sistema. Ya terminamos. Ya, se hace largo. A ver. Bien. XT, siempre tienes que recordarme tu nombre, porque Alejandro eras. Bien, bueno. Bien, bueno, acá les dejo una pequeña guía para pensar temas que vamos a seguir desarrollando en este canal. Como les digo, es un tema inabarcable para verlo de distintas perspectivas. Acá se ha presentado un debate sobre las teorías de valor del trabajo, de las horas, etcétera, ¿no? Bueno, son todos temas que corresponden a distintas teorías, filosofías, etcétera. Pero para crear un sistema de monedas alternativas, en principio yo veo como distintos ejes que tenemos que considerar para no confundir las cuestiones. Primeramente, como les decía, el punto de partida tiene que ver con el paradigma, llamémoslo orden mudo, llamémoslo conciencia. Bien, que tiene que ver con esa conciencia y los valores, si se va a hacer desde la escasez o la abundancia. Esto es relevante para empezar a pensar algo. ¿Lo hacemos para potenciar, lo hacemos para crear, lo hacemos para, o lo hacemos porque lo necesitamos? Mientras estemos en estado de carencia, estamos más bien bastante atrapaditos con el estado de conciencia egocéntrica y estamos desde la necesidad. Entonces, pensarnos abundantemente no significa de que no haya restricción, ¿no? Bien, bueno. El otro tema tiene que ver con un tema que es muy, en algún momento haré una charla sobre el tema de sistemas. Yo estuve 15 años participando en los movimientos de sistémicos. Es decir, cómo uno puede diseñar sistemas, ¿sí? Los sistemas a veces son cerrados, a veces son semiabiertos, ¿no? A veces son abiertos totalmente, entonces las monedas son complementarias para que circulen. Por ejemplo, un sistema abierto sería el sistema que les acabo de presentar de Francia con el sol, que puede circular por cualquier lado y yo después tengo que contabilizarlo porque tengo otra moneda. Y acá viene la cuestión de si también tiene que ser jerárquico u horizontal. Lo que yo les comentaba, que uno de los temas que enfrenta la conciencia egocéntrica es el tema de la horizontalidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un tema, son definiciones del modelo del sistema. Y otro de los grandes temas por los cuales estos sistemas colapsan tiene que ver con la sustentabilidad, ¿sí?
muchos se piensan, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, me resultó insostenible después de haber hecho una semejante inversión, ¿sí? Bueno, eso era nadar contra la corriente, porque justamente, digamos, el paradigma que planteaba no era coherente con el paradigma del entorno, ¿sí? El entorno todavía no había entendido el estado de abundancia. Entonces, bien. La sustentabilidad, ¿cómo se sostiene algo en el tiempo? La mayoría han encontrado sistemas mixtos, ¿sí? Sistemas mixtos, es decir, sistemas de monedas con, digamos, aportes de moneda fiduciaria, etcétera. Luego vienen los temas de instrumentación. Vamos a ver la próxima, los temas de blockchain, los temas de distintos instrumentos donde se puede montar esto. Esto puede ser, ¿no? El instrumento puede ser la tecnología, la forma en que se organiza, la gestión, etcétera, de todo el sistema. Y después viene un tema sumamente relevante, que es la teoría de valor, que es con lo que estamos enganchados, David, por ahí. ¿Sí? La teoría de valor que subyace en el instrumento que se está creando. Luego viene la figura jurídica. Yo le mencioné que muchos créditos mutuos se hacen desde el crédito mutuo en lo jurídico, por ejemplo, o desde la figura cooperativa, ¿sí? O desde una figura que no existe. Yo sostengo que en el futuro tendremos que crear otros sujetos de derecho, ¿sí? Por ejemplo, las comunidades en Bolivia. Ellos tienen la tierra, o acá también en Chaco, tienen las tierras como un valor comunitario, ¿sí? Bueno, el sujeto jurídico comunidad no existe en nuestro derecho como tal. Bueno, y lo comunicacional, obviamente. Entonces, esto son como unas ideas para el tema. Bueno, bien, terminamos. Obviamente, los invito a la próxima clase del mundo cripto y la timba financiera. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartir. ¿Cómo estamos? Bien, vamos a ver. Em, bien. Esas provincias que compartí son del sur de España. Bueno, son porque las que encontré, pero vayan ahí, por todos lados en España están las comunidades. Obviamente que deben ser las que tienen más, digamos, menos concentración edilicia, ¿sí? Bien, desde la abundancia. Sí, Margarita, muy buena memoria. Soy Alejandro. ¿Viste? Me acordé, Alejandro. Bien. Vamos con los que me gustan. Bien, difundan estos videos, son buenos para ir generando conciencia, también ayudan a que el canal, yo hago el esfuerzo de poner a disposición el trabajo de manera abierta para que cada uno tiene que entregar desde la abundancia, ¿sí? Entonces estamos compartiendo. ¿M? Bien, David, sí, gracias, me manda un montón de corazones. Daniela, muchas gracias, muy interesante para reflexionar. Odio al cripto, qué bueno, yo también, yo no tengo cripto, ¿eh? Bien, entonces, porque las razones que vamos a explorar la próxima. Como les dije, estoy muy contenta porque estoy conversando con una colega que probablemente ya para junio tengamos una playlist para tratar los temazos que tanto que desconocemos del tema de la inteligencia artificial. Este canal va a ser un canal donde espero convocar a personas que conozca o que me parezca relevante ir teniendo para ir tratando desde esta perspectiva que les comento de repensar el futuro, los distintos temas. Así, mientras tanto, hago el esfuerzo y seguimos avanzando. Bien. Sí, un día voy a hacer un video específico de la moneda de red telar porque tiene toda una ingeniería particular, ¿sí? Y está ahí, son muchas cosas que hay que hablar de eso. Bien, bien. Entonces, les agradezco un montón a los que están, difundamos en lo posible el video para que se informe,
quizás esta es una información a veces que no la tenemos ni en el TikTok, ni por las redes sociales, ni nada. Digamos, se suele hablar de estos temas mucho, van a encontrar en muchos, los videos de esto no tienen generalmente difusión porque hablan o de lo comunitario, desde el lugar, pero es un tema mucho más amplio que nos va a atravesar de manera aguda en el futuro cercano a muchos. Bien, eh, Caputo no es estado, no sé qué dijiste. Bien, bueno, le mando todo un cariño a terminar de descansar en este 25 de mayo, ¿sí? Besos, besos a todos, gracias por estar. Chau, chau, nos vemos el lunes que viene. ¿Mm?